Todo bien. ¿Qué? ¿Tú me dices si estás lista? Sí, Ok. Bueno, Paola, dime, Mari. ¿de dónde eres? Soy de aquí de Sevilla. Yo he viviendo aquí toda mi vida. Toda la vida. Ok. ¿Y Sí. qué piensas de tu ciudad? ¿Qué te parece? Pues me gusta mucho la ciudad como tal. Me gusta que siempre hace muy buen tiempo, que la gente es simpática. eh, ¿Qué más? Que hay muchas cosas culturales y se desarrollan muchas cosas. Y sobre todo que en la parte artística, que es en la que yo estoy pues, más metida, hay grandes corrientes artísticas. Vale. ¿Qué te hace sevillana? ¿Sabes? Sí, pues no sé, considero que es como una especie de sentimiento. Tú puedes no haber nacido en Sevilla y en cambio considerarte sevillano porque es como una ciudad que te acoge. Por ejemplo, mi abuelo es de Salamanca, de una ciudad que no es de Andalucía, y, y él lleva aquí viviendo 50 años y se siente completamente sevillano. Y él, en el fondo de su corazón es salmantino, pero realmente es sevillano. ¿Y qué te gusta de la cultura aquí? Pues me gusta que se tiene, dentro de la cultura está muy arraigado el tema artístico tanto a nivel baile como a nivel musical. Se canta muchísimo todas las fiestas, se baila. La cultura se tiene como de una manera muy íntima, pero a la vez como que se intenta llevar a todo el mundo, siempre que hay algo cultural está invitado todo el mundo, en temas por ejemplo de Semana Santa, que es como algo que está aquí también muy vivo, se intenta poco a poco, se va haciendo como más amplia, está admitido cualquier tipo de persona, sea uno del colectivo, poco a poco se va abriendo más incluso a mujeres, porque es verdad que se tiene como más en segundo plano. Por ejemplo, el tema de las costaleras pues no está muy a la orden del día, sino siempre es como un segundo plano o no se deja o es una minoría, pero poco a poco considero que se va abriendo y que se va progresando. A ver, ¿qué para ti es lo más importante en la vida? De la vida. Para ti, personalmente. Sí. Yo creo que para mí lo más importante de la vida es la tranquilidad. Hay mucha gente que considera que lo mejor y lo más importante es tener una buena carrera, una buena familia, una productividad absoluta, y yo creo que para mí lo más importante es estar tranquila, tener un buen tiempo para disfrutarlo y si a mí me hace feliz, por ejemplo, leer, pues poder tener ese tiempo para leer o para salir con mis amigas o para darme un paseo o para estar con mi gata o para lo que sea, pero poder tener esa tranquilidad y ese tiempo que luego puedas dedicar a otras cositas. ¿Siempre estuvo así eso, lo más importante para ti? No. De hecho, por ejemplo, para mi padre es como muy importante ser bueno en tu trabajo y que te guste tu trabajo, y como que es lo que siempre se me ha ido inculcando, y yo considero que para mí no, a día de hoy no es lo fundamental. Otras veces pues sí, como que te dejas un poco llevar y dices, bueno, en verdad quizá realmente lo más importante para mí sería pues ser muy bueno en mi caso en la pintura o, o pasar mucho tiempo con mi familia, o yo qué sé, o hay gente que su aspiración es pues ser un buen padre o una gran madre, pero en mi caso mi única aspiración es ser una persona con tiempo y tranquila. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 20. ¿Y tienes familia? Sí. Aquí. Tengo, bueno, mi madre y mi padre están divorciados y cada uno tiene sus parejas, que también los considero parte de mi familia, y luego pues tengo 3 hermanos y una gata. Y cuéntame un poco de tu infancia. Vale, pues yo vivía en un barrio de aquí de Sevilla. Digo vivía porque me mudé hace unos años, pero vamos, que sigo viviendo aquí. Y el barrio era como así un poco a las afueras y estaba muy bien porque había muy poquitos coches
y tenía el colegio al lado y había un parque enorme donde se podía jugar y no sé, yo recuerdo mi infancia como tranquila, de salir por las tardes con mis amigas a dar una vuelta por allí por el barrio. Luego ya cuando fui creciendo pues a tomarnos una cervecita en vez de a lo mejor una Coca-Cola o bajar a la piscina con mis amigos. Siempre he sido una persona muy independiente, entonces pues había veces que a lo mejor mis amigos se bajaban a la piscina y yo pues me quedaba en mi casa haciendo cualquier otra cosa, simplemente pues para tener también como un ratito para mí, para desconectar. También me gustaba mucho quedar con mis abuelos y vamos, me sigue gustando. Y por ejemplo otra cosa que recuerdo de mi infancia es que cuando tenía 5 o 6 años, mi abuela, que es historiadora del arte, me llevaba siempre al museo y yo me iba todos los días a casa de mi abuela. Decía, abuela, vámonos al museo. Y ella venía y me llevaba al museo y empezaba a explicarme los cuadros. De hecho, uno de mis cuadros favoritos es La Virgen de la Servilleta, que es un cuadro de Murillo, porque cada vez que iba, a mí ese cuadro me encantaba que mi abuela me contase la explicación. Entonces, yo siempre le preguntaba que por qué ese cuadro se llamaba así y ella empezaba a contarme toda la historia de por qué La Virgen de la Servilleta se llama así y por qué es un cuadro como tan famoso. Qué interesante. Esos son más o menos casi todos los recuerdos que tengo de mi infancia. Hay más, pero... Pero entonces estás muy agradecido por Sí, pasado. creo que he tenido una buena infancia. Es verdad que siempre se tiende a endulzarla y a lo mejor cosas que realmente te han marcado en tu vida y que a lo mejor te paras a pensarla fijamente y dices, vale, pues quizá esto no es tan bueno o realmente me pasaba tal o me pasaba cual y yo de chica no estaba feliz con esto. Como que al pasar los años siempre se tiende a pensar que tu infancia era mejor de lo que era. Con eso no quiero decir que mi infancia no fuese buena. Yo no considero que haya sido una infancia terrible, como tengo amigas que sí han tenido y que a día de hoy son conscientes de ello. Pero a pesar de que pueda estar endulzada, estoy contenta. ¿Hay algo que lamentas en tu pasado? No sé, es verdad que a día de hoy soy una persona mucho más atenta y cariñosa de lo que era antes. E intento a día de hoy hacer como que todos estén conformes y estén a gusto conmigo y preocuparme por ellos y ser más detallista. Y eso es verdad que es algo que antes no hacía. Y me da pena el hecho de que yo mirando para atrás veo que mantenía como distancias con gente con la que realmente me gustaría no haberlas tenido y haber pues sido más yo y haber estado más tranquila al respecto. Y también es verdad que sobre todo cuando tenía 13 o 14 años, yo era una persona como muy reivindicativa. No lo considero malo porque yo en ese momento mira pues lo que me impulsaba y fue cuando salí del armario y todo, entonces era como algo que yo tenía la voz de ese momento. Pero sí me afectaba muchísimo y me enfadaba mucho con las cosas que yo consideraba injustas, que a día de hoy las sigo considerando injustas. Pero aunque yo intente ahora mismo hacer que eso cambie, no me lo tomo de una forma tan personal como me lo tomaba antes. Y eso sí es verdad que me ha fustigado mucho porque yo todo me lo tomaba de forma personal, entonces siempre estaba enfadada por algo. Y ahora, aunque esas cosas me siguen pareciendo injustas y no estoy para nada de acuerdo, intento hacer todo lo que sea por que no sean así, puedo irme tranquila a dormir sin que eso esté todo el rato en mi cabeza y me esté afectando completamente. ¿Puedes contarme un poco de del arte? ¿Qué es lo que te gusta más del arte o lo más importante para ti? Sí. Yo me siento en el arte de forma distinta, depende de la disciplina que sea. La escultura la descarto porque se me da fatal y no me gusta nada, o sea, porque me agobio haciéndola, porque no veo que sea algo que salga por mucho que practique y que la lleve dando 3 años en la carrera. Entonces yo me suelo centrar en la fotografía, el dibujo o la pintura. Con el dibujo es con la que más disfruto, porque es la única donde realmente me dejo llevar y no tengo una presión de decir tengo que hacer algo muy bueno o que la gente aprecie más, sino pues lo hago porque me gusta y considero que la forma en la que dibujo es la forma en la que más se parece a cómo soy yo, porque suelo dibujar como de una forma como muy clara,
como tranquilita. Entonces se nota mucho que como dibujo a gusto, tengo un dibujo que realmente pues expresa cómo soy. En cambio con la pintura siempre tengo un machaque constante de intentar hacer algo bueno y que a lo mejor para los demás no es bueno, pero que sea bueno para mí, que yo considere que eso está muy bien y no me doy como la oportunidad de fallar. En cambio, por ejemplo, tampoco me pasa eso con la fotografía, que la tengo como en parte también como un hobby, que yo pues me llevo mi camarita, yo voy haciendo fotos y no me preocupo tanto a lo mejor de por la técnica, sino pues lo que quiero transmitir, o incluso hago fotos para luego utilizarlas para pinturas o para dibujos. Entonces realmente me siento muy a gusto haciendo dibujos y pinturas y fotografías, pero a veces me siento muy agobiada porque me exijo mucho, pero aún así considero que es una parte muy importante de mi vida y a la que pues estoy estudiando para dedicarle mi vida a ello y que realmente considero que me llena mucho. ¿Tienes algunos sueños o deseos para el futuro? Pues mi deseo número uno es lo que he dicho antes, de que me gustaría pues vivir tranquila y tener como un futuro que no sea un agobio constante, que pueda tener tiempo de calidad y que mi único fin no sea trabajar y ganar dinero, aunque sé que es un poco complicado. Y también ya puesto me gustaría vivir de mi arte, que es algo que parece una tontería porque la gente que estudia, yo que sé, medicina, normalmente ejerce como médico y su dinero viene de ser médico. O la gente que estudia derecho y quiere ser abogado, si trabaja de abogado, pues no es algo tan descabellado, pero en cambio como que es bastante complicado que si tú estudias, en mi caso Bellas Artes, o estudias cualquier carrera artística, te consigas dedicar 100% a eso y que tu única fuente de ingresos sea eso y que puedas vivir de forma tranquila. No te digo con muchísimo dinero, pero simplemente que puedas mantener tu casa, pagarte un alquiler, comprarte una comida, que no es algo como súper descabellado, pero sí es complicado y realmente mi sueño sería poder conseguir eso y estar trabajando pues de lo que me gusta y tener tiempo para asimilarlo y para disfrutarlo. Y para la tranquilidad, ¿piensas que tú tienes que trabajar por eso, que estar en un estado de tranquilidad o cómo se vaya a ti? ¿Sabes? A ver, es verdad que no siempre que tú quieres estar tranquilo consigues estar tranquilo, porque si vives una vida muy acelerada, estás todo el rato pensando en tengo que hacer tal, tengo que hacer cual. A lo mejor llevas toda la mañana estudiando, trabajando, lo que sea, y llegas a tu casa y lo único que piensas es mañana tengo que hacer esto, luego tengo que hacer lo otro. Entonces considero que hay un pequeño porcentaje de asimilación y de conseguir tú mismo tranquilizarte y decir, vale, esto se queda fuera de mi casa, yo ahora mismo acabo de volver de trabajar y no me voy a poner a pensar en lo que tengo que hacer mañana, porque si no, estas 3 horas escasas que tengo para poder estar tranquila o para hacer lo que tú quieras o para salir a tomarte una cerveza con tus amigos, no los vas a poder disfrutar porque vas a estar todo el rato pensando tú. Entonces considero que cada uno tiene que buscarse sus herramientas para conseguir despejarse y no estar todo el rato haciendo cosas. En mi caso yo he dejado absolutamente todos mis materiales de trabajo en un espacio que es ajeno a mi casa. Entonces yo cuando llego a mi casa allí no tengo nada, no puedo hacer nada porque no tengo allí nada. Entonces si yo quiero al día siguiente me levanto temprano y lo hago, pero por obligación tengo esas horas para no hacer todo lo que tengo que hacer en un futuro. ¿Y tú piensas o tú crees en algo como ¿Tipo religioso? una filosofía o una religión o algo así? La verdad que no. De chica era creyente, bueno, era cristiana porque sinceramente estaba en un colegio religioso y pues todas las mañanas desde que tenía 3 años rezabas el Padre Nuestro, pero no creo en nada y sinceramente en cuanto empecé a tener como más criterio para ver qué me parecía bien o qué no,
fue cuando dije, vale, a mí esto realmente no me convence. No digo que sea verdad ni mentira, no me quiero meter en esos berenjenales, pero, pero no, o sea, a día de hoy no creo en nada, ni tengo ningún tipo de filosofía que yo haya investigado y que me haya gustado, o que crea en ello, ni nada de nada. Bueno, muchas gracias, Paula. De nada, Mari. Y contarnos un poco de tu historia. Pues sí, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Gracias.